Televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Oriente Noticias Editorial, un espacio de análisis y opinión pública para que usted conozca más de cerca los hechos que son noticia del Gran Santander. En el Canal TRO continuamos con esta política de responsabilidad social y empresarial de el autocuidado, el buen uso del tapaboca y el aislamiento, distanciamiento para evitar el contagio del COVID-19. Esta noche estaremos abordando un tema bastante importante para Cúcuta y el área metropolitana. Se trata de la seguridad y por eso nos acompaña el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Coronel José Luis Palomino. Coronel, buenas noches. Bienvenido a Oriente Noticias Editorial. Gracias, muy amable por su invitación. La Policía Nacional, a lo largo y ancho del país, tiene una responsabilidad fundamental de garantizar derechos y libertades. Y en este garantizar derechos y libertades tenemos fundamentales para trabajar en seguridad, tranquilidad, ambiente y un cuarto punto que cobra vigencia y es la salud pública. A lo largo y ancho del país estamos con la responsabilidad de velar por la seguridad, la convivencia y hoy aparece el título de la bioseguridad, la responsabilidad de todos empezar a hacer doctrina en el porte del tapabocas, en el distanciamiento superior a 2 metros, abstenernos de salir a calle y sobre todo estar lavándonos permanentemente las manos. Coronel, lo hemos visto bastante, podríamos decir que enérgico, porque es un tema muy policial, un término muy policial durante este año 2020. Arrancamos primero esa entrevista preguntándole por cifras, que son de pronto las preguntas que tienen muchos de nuestros televidentes. ¿Cómo iniciamos el año 2020 en materia de seguridad y en el largo de esta pandemia, cómo ha venido tejiéndose el tema de seguridad ciudadana en Cúcuta, que implica desde una buena convivencia intrafamiliar hasta los hurtos, incluso los homicidios que también se han presentado? Bueno, el año indiscutiblemente tengo que partirlo en 3, del 1 de enero al 14 de marzo. El 14 de marzo, esta fecha, veníamos con todos los guarismos en reducción, menos homicidio, menos lesiones personales, menos hurtos, menos secuestros, extorsiones. Pero infortunadamente, del 14 de marzo, que es el primer día del cierre de frontera, ya el 17 es la primera temporada de aislamiento y el 25 ya empieza todo el aislamiento a la segunda fecha, que es muy importante tener en cuenta, y es el 10 de mayo. Hasta el 10 de mayo viene un aislamiento total del país, pero el día 11 fue como prender la luz de la maldad. Y esa luz de la maldad, ¿qué es? Empieza a aparecer el homicidio. Días antes habíamos incautado un alijo importante de más de 80 kilos de marihuana a la estructura criminal que infortunadamente empezó desde ese día a generar una cantidad de muertos. En menos de 10 días, 20 días, fueron por lo menos 14 personas que fallecieron en esa pugna entre grupos delincuenciales que lidera Ñuñoa, Mamel, y ellos enfrentados y confrontados por el tráfico local de estupefacientes. Aquí hay una situación de actores criminales como lo que se conoció EPL, hoy Pelusos, Los Rastrojos, indiscutiblemente lo que fue el Clan del Golfo, que ya posteriormente migró a la frontera, el grupo delincuencial conocido como Tren de Aragua, que viene de la cárcel de Ocoró desde el 2014, cuando Iris Varela le dio libertad a unos presos. Unos de ellos llegaron hasta la frontera creando el grupo delincuencial Tren de Aragua. Se logra la captura de algo más de 90 sujetos de la línea, y esto pues nos permite del 1 de enero al 14 de marzo venir en una reducción importante. Del 14 de marzo al 10 de mayo, una reducción total, sí, bajo homicidios, lesiones personales, todos los delitos. Pero del 11 de mayo para acá empieza esa pugna entre delincuentes, se crece el homicidio, los otros guarismos siguen en reducción, pero sí en estos momentos, a hoy, tenemos un crecimiento del homicidio
un infortunado de más de 7 casos. Coronel, ¿esos homicidios realmente ocurren en Cúcuta o son homicidios que ocurren en la frontera y luego los cuerpos son dejados en esa línea limítrofe y luego le corresponden a la Policía Metropolitana? Sí, tenemos los tres tipos de espacio geográfico, espaciotemporales, y está. Primero, el homicidio que ocurre en el cordón fronterizo del lado venezolano y pasa en el cuerpo al lado colombiano para generar terror y miedo, como la historia de Judith y Orofernes. Eso es un primer hecho complejo. El segundo hecho es la muerte que ocurre en área rural de Cúcuta, donde ELN y rastrojos están confrontados y enfrentados por la ruta del Catatumbo al sur del lago de Maracaibo, es la ruta del narcotráfico. Y tenemos una situación interna en el área metropolitana, en el sector urbano, y es la confrontación entre grupos delincuenciales, repito, heredados desde cuando el pulpo está confrontados Ñuñú, Mamel, Porras, y todos ellos buscando tener control territorial en el área urbana, el área metropolitana, para lucrarse de la renta criminal del estupefaciente. Coronel, sabemos que ustedes han venido haciendo el trabajo en las calles, en los diferentes cuadrantes, pero adicional a eso, siguen los hurtos, siguen los hechos delictivos, y esto de pronto ocurre por un fenómeno de que a veces ustedes capturan en flagrancia, pero hay hacinamiento en las cárceles y el sistema judicial no está funcionando de la mejor manera, porque esas personas hoy son capturadas, pero en 3 días son en las calles y a veces son recurrentes en el delito. Eliana, y gracias por la pregunta. Es mi respuesta bastante fuerte. Desde el 14 de marzo no hemos podido llevar una persona a la cárcel. O sea, la cárcel distrital, la cárcel modelo, queda cerrada desde el 14 de marzo. Nuestros sitios de reflexión, conocidos como los calabozos, tenemos en estos momentos 420 personas. Me preguntaban que cuánto de sobrecupo. El sobrecupo son 420 porque esos sitios no son para tener personas privadas de la libertad. Y un buen número de policiales han sido destinados a cuidar a estos presos en estos sitios. Hay una buena cantidad de personas privadas de la libertad que les han dado como beneficio la domiciliaria, pero nos hemos dado cuenta que muchas personas con domiciliaria son víctimas o victimarios. ¿Víctimas en qué? En que han salido de su casa y el enemigo que tienen, este enemigo les ha generado la muerte. O son victimarios que salen a robar o salen a generar un sicariato. Hemos logrado capturas tanto de personas privadas de la libertad a quienes le cometen un delito o van y cometen un delito. El tema de la judicialización, capturamos un sujeto y empieza un vía crucis, ¿a dónde lo llevamos? En la cárcel no nos lo recibe y hay una situación que la ciudadanía no la conoce y no tiene por qué conocerla, pero les vamos a contar. Cuando llevamos una persona privada de la libertad nueva a un establecimiento de los calabozos, quienes están adentro generan la resistencia para ingresar. Ayer fue pertinente delante de ellos que fuese el ente de salud le tomara la prueba rápida a la persona privada de la libertad para que los otros personas privadas de la libertad lo dejaran ingresar. Coronel, y no solamente eso, el viacrucis es tanto para el capturado como para el captor. Más adelante estaremos hablando de esos y otros temas de seguridad. Ya volvemos con más de Oriente Noticias Editorial. Avanzamos en Oriente Noticias Editorial esta noche con el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel José Luis Palomino López. Coronel, hablábamos hace unos minutos del hacinamiento y la correría que tienen que vivir tanto el capturado como el captor, en este caso el policía, en el momento en que la persona que fue capturada no la reciben en ninguna parte y les toca recurrir a las estaciones de policía para poder albergarlo.
Así es, Eliana. Infortunadamente, una vez se presenta la captura en flagrancia, empieza todo el proceso del informe de captura en flagrancia, los derechos del capturado, el acta de buen trato, y llevarlo a la fiscalía. El primer escollo es el ingreso a la fiscalía por obvias razones, el tema del contagio, los requisitos y los parámetros de bioseguridad. Una vez se surte, dejarlo a disposición, la fecha o la hora de la audiencia. Una vez se surte la audiencia, se queda con medida domiciliaria el proceso para que el IMPEC oriente y ordene la llevada hasta el sitio de donde va a estar con su familia. Y si es intramural, pues el periplo de en qué estación puede haber un espacio y entrar a conciliar con las personas privadas de la libertad que llevan pues 128 días allí sin contagio, y eso es algo de qué contar. Gracias a todos los esquemas de bioseguridad hemos logrado que estas personas, 420, que están bajo nuestra responsabilidad, no estén contagiadas. Es un esfuerzo. Cuando usted importante. habla, coronel, de bajo su responsabilidad, ¿implica seguridad, implica alimentación, implica salud, implica todo, coronel? Seguridad fundamental nuestra, la alimentación, la OSPE les hace llegar la alimentación, y el tema de salud, y aprovecho la oportunidad de gratitud perenne tanto al señor gobernador y al señor alcalde y a sus secretarios de salud. Nos hemos convertido en una hermandad tripartita, y es el señor secretario de salud, el señor secretario de gestión de riesgo, tanto departamental y municipal, y un aliado fundamental que ha sido el doctor Víctor Bautista, que es el secretario de Fronteras. Todo el tema de fronteras, que es otra situación aún mayor a la situación de seguridad. Por ello, Cúcuta tiene mil situaciones. Está el tema de la seguridad, el tema de la convivencia, ahora el tema de la bioseguridad y el tema de la migración. Hasta el 14 de marzo teníamos migración pendular y alguna migración con vocación de llegar hasta el Cono Sur. Pero en estos momentos tenemos una migración de Colombia hacia Venezuela, y anoche, la primicia, no se sabía, anoche logramos la captura de 2 sujetos, la inmovilización de un bus y la puesta a disposición de 28 personas venezolanas que habrían tomado un bus en la parada con la probabilidad de llegar hasta Bogotá. Se logra la judicialización, la inmovilización y la presentación de estas personas para ser devueltas al país de Venezuela por las 2 personas capturadas por el tráfico de migrantes, y las otras 28 por falsedad e ingreso informal e ilegal al país. Coronel, en cifras, ¿cuántas unidades de policía uniformados tiene en estos momentos la Policía Metropolitana en vigilancia que cuidan a los cucuteños y a sus habitantes del área metropolitana? Bueno, la primera cifra, incluyendo su servidor, 3.200 hombres para el servicio de la seguridad en Cúcuta. ¿Quiénes estamos allí? Allí están los grupos especializados. Policía de Infancia y Adolescencia, fundamental. Si hay una ciudad donde se afecta la dignidad de niños, niñas y adolescentes, Cúcuta está en los rankings de mayor vulneración a esta población. Tenemos nuestra policía ambiental, honor y reconocimiento a ellos cuando apareció la calima, cuando apareció la bruma, cuando apareció la arena del Sahara, o sea, las 7 plagas. Y nuestra policía de ambiente, de la mano con el doctor Gregorio, con la mano del doctor Jimmy Cárdenas, nos ayudaron a sacar esta dificultad adelante. Fue necesario apagar los hornos, fue necesario con el doctor Víctor Bautista hacer la gestión en Venezuela del tema de apagar los basureros. Nos tenían colapsados, tanto de que la cosecha de mangos en estos momentos es una cosecha fría, es una cosecha fea porque no hubo la debida polinización.
Dirán, ¿y el coronel qué habla? ¿Por qué habla de eso? Porque es que una de mis tareas es la salud pública y es la policía ambiental. Hicieron un trabajo espectacular, muy profesional, con drones, con helicópteros, para ir mirando cuáles eran los focos. Y recordemos, tuvimos 3-4 días totalmente Cúcuta cubierto. Tenemos especialidades como la de protección a dignatarios. Hacen una tarea silenciosa, pero muy democrática. ¿GOES? El GOES, los admiro mucho. En Barranquilla fundamos el GOES aquí nos hace un trabajo especial. La Unipol, el grupo GEM, el personal de SIGIN, CIPOL, Gaula, el personal de turismo. Un trabajo, dentro de las cosas silenciosas está la no proliferación de hoteluchos la policía de turismo. Coronel, usted habla de más de 3.000 uniformados, los dividen en diferentes especialidades. En vigilancia como tal, ellos a través de una orden de servicio llegan a prestarle el tema de vigilancia, o en vigilancia, ¿cuántos hay en ese grupo específicamente? Le pregunto porque estuvimos hablando con el secretario de Seguridad Ciudadana y él manifiesta que es muy poca el tema de uniformados para la cantidad de ciudadanos que hay en Cúcuta en materia de vigilancia. La respuesta me la da después de esta pausa. Ya volvemos. Sí. Seguimos con Oriente Noticias Editorial. Nos quedó la pregunta en el tintero para responder después de la pausa. ¿Cuántos uniformados hay para el tema de vigilancia? ¿Tenemos la capacidad? Claro. El personal en cada uno de los cuadrantes, tenemos en toda el área metropolitana 92 cuadrantes, para Cúcuta tenemos 62. Cada cuadrante tiene un componente de 7 policiales. En el mejor de los casos, por cada cuadrante deberían haber 6 motos, más ahora en el tema de pandemia, que estamos procurando tener monopatrullas. Esto significa que por día, en las 24 horas, tenemos algo más de 552 policiales destinados a cubrir las 24 horas del día y de la noche. ¿Por qué es pertinente contarles que son 92 cuadrantes? Por cada cuadrante son 2 policiales, pero tenemos un equipo formado, capacitado para atender emergencias de ese cuadrante. Ejemplo, tuvimos una situación donde hay un sepelio, más de 200 personas, está el cuadrante, solo 2 unidades, y en la pertinencia, la necesidad de reaccionar, llega el SMAT, una primera sección con 20 hombres. Vimos que la situación se estaba generando compleja, llegamos con otra sección más, o sea, ya vamos 40 hombres atendiendo. Llega el GOES, 24 hombres, ya llevamos 64 hombres apoyando un caso donde inicialmente estaba la patrulla. Sí. O sea, hay un engranaje. Policialmente yo no necesito esas 64 personas permanentes en todos los cuadrantes, pero hemos hecho operaciones, y ustedes lo vieron, de hacer 100 allanamientos en tiempo real. 100 allanamientos son 600 hombres, un promedio de 6 personas por allanamiento, 600 hombres atacando en tiempo real sitios específicos de expendio de estupefacientes. Y el propósito es mantener una base que es la que reacciona para los casos que se presentan. La palabra es nueva para nosotros y es la polivalencia de la patrulla del cuadrante. La patrulla del cuadrante tiene capacidades para recibir información de infancia y adolescencia, de tránsito, de extorsión y secuestro. Pero esta patrulla de 2 ya sabe a quién llamar, a su hermano mayor. Su hermano mayor es Gaula. Su problema es infancia y adolescencia, viene infancia y adolescencia. Su dificultad es ambiental, viene, direcciona. Entonces esa patrulla es gestionadora de un servicio integral. Estamos haciendo una operación que el doctor
Sergio Martínez Medrano nos está acompañando y está direccionando. Es una operación donde todos sumamos, y él se da cuenta que la patrulla del cuadrante son 2 personas, pero hay un andamiaje que lo está ayudando para hacer su tarea. La patrulla del cuadrante no está sola. La patrulla del cuadrante tiene un comandante operativo, un comandante de distrito, un comandante de estación, un comandante de CAI, un supervisor del servicio y tiene un radiooperador que le está orientando. Claro, necesitamos, con un apoyo importante de la academia, estamos desarrollando con la Universidad de Pamplona el proyecto del manejo de la Big Data, de constelaciones, hotspot, puntos calientes, zonas de miedo, y con la Universidad Francisco de Paula de Santander se está manejando un proyecto muy bonito, muy de la universidad, pero con una tecnología digna de exportar, y es la atención o el acompañamiento de casos mediante dron, con cámaras nocturnas, con cámaras de buena resolución y con sonido. Podríamos decir que eso hace parte de los logros de la Policía Metropolitana de Cúcuta. ¿Qué más logros tienen ustedes aquí operando en esta ciudad y en el área metropolitana? Porque recuerde que comprende Los Patios, Villa del Rosario, San Cayetano, El Zulia y Puerto Santander. Bueno, logros, empezamos de afuera hacia adentro. Primero, lograr que los rastrojos estén con una capacidad muy mermada. Hemos logrado algo más de 120 sujetos de los rastrojos capturados. Hemos logrado capturas de este año, el 28 de febrero del 2019 a hoy, capturas del ELN por más de 110 sujetos. Hemos logrado la judicialización de algo más de 90 personas de la línea que delinquían aquí en el sector del Escobal, generando desmembramientos. La captura de 21 integrantes del Tren de Aragua, la captura de lo que se llamó en su momento el Clan del Golfo, posterior el grupo delincuencial La Frontera, y hoy se están haciendo llamar el grupo, la organización delincuencial del Enano. Todo el esfuerzo investigativo y operativo para lograr la captura de estos sujetos. Y dentro de las actividades importantes, en días pasados capturamos a un sujeto que le llaman La Rata. Este sujeto 2 meses hace que salió de la cárcel y salía a delinquir todos los días. Logramos hacerle un acervo probatorio bien importante, hoy ya está detrás de las rejas. El último operativo que hicimos en el área rural de Cúcuta y el área del municipio de Puerto Santander, la captura de 6 sujetos, entre ellos, eso es primicia, hoy ya le he dado 3 primicias, ahí están los que infortunadamente mataron a las 4 personas que habían desaparecido, que de ellas encontramos 2 cuerpos. Ya están capturados estos sujetos, fueron 6 capturas importantes. No lo habíamos contado, pero vale la pena en esta editorial informar a la ciudadanía de que ya está en proceso de esclarecimiento esta desaparición y seguimos trabajando con todo el entusiasmo. Coronel, y se nos quedan muchos temas en el tintero, también reconocer el trabajo que viene haciendo la policía en el tema de bioseguridad, recorriendo los diferentes sectores, fumigando, regalando tapabocas, entrega de mercados, toma de temperatura, un proceso bastante comprometedor que lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo, pero que por supuesto volverá usted a contarnos todas estas iniciativas. Gracias por la oportunidad. A usted, y resumo, en la mañana estamos en toda la actividad operativa, los allanamientos, al mediodía en toda la actividad administrativa, la documentación a Bogotá, documentación con los juzgados, con la fiscalía, todo el tema administrativo, y en la noche la estamos dedicando a la bioseguridad de los cucuteños. Coronel, gracias. De esta manera finalizamos Oriente Noticias Editorial. Nos vemos en una nueva entrega. Hasta entonces.